pregunta al presidente López Obrador sobre la liberación de Emilio Lozoya. Y mire, con mucho respeto se lo digo, yo entiendo que como gobierno se tengan que defender de los constantes ataques en su contra, pero tampoco queremos que se malinterprete y que se piense que nosotros somos parte de ese aparato de la ultraderecha que constantemente nada más le apuesta a la guerra sucia contra López Obrador. No, nosotros no somos así, pero pues lo que le queremos insistir hasta el cansancio aquí en Sin Censura, nadie tiene cheque en blanco y se tiene que señalar lo que se tiene que señalar. Y es usted que nos ve, que nos escucha, el que constantemente nos cuestiona y nos plantea su inconformidad con el actuar de la Fiscalía General de la República, específicamente con la del fiscal general Alejandro Gertz Manero, a quien no hemos visto en mucho tiempo. Hoy la nota efectivamente es que liberaron, porque eso es lo que pasó. Hoy que liberaron a Emilio Lozoya Austin para que pueda continuar su proceso penal en prisión domiciliaria con un brazalete o tobillera electrónica. ¿Estamos? Bueno. El planteamiento oficial del gobierno federal en estos momentos es que hay esto es parte de la campaña, el cuestionamiento a esta circunstancia tan lamentable es parte de la campaña en contra del presidente López Obrador. A mí no me gustaría que se fuera por ahí. ¿Que lo van a ocupar algunos medios de comunicación corporativos? Pues claro que sí, claro que lo van a hacer, pues para eso se pintan solos, pero esto sí se tiene que señalar. Y hoy, por ejemplo, en la conferencia de prensa mañanera, en el último inciso del ¿Quién es quién de las mentiras de la semana?, pusieron una colaboración de Infodemia. Dios los libre. Infobae es la agencia argentina que se ha convertido en uno de los principales propagadores de fakes ahí en México. Bueno, la colaboración de Infodemia sobre las noticias y mentiras del caso Loyola, las noticias falsas y las mentiras del caso Loyola. ¿Qué dije, David? ¿Qué dije? Dijiste Loyola. No, Lozoya, disculpe usted. No, me van ahí los ¿cómo se llama? Los salesianos me van a dar me van a partir mandarín de gajos. No. Las noticias falsas y las mentiras en el caso Lozoya para defenderlo. Y dicen que se está planteando abiertamente que lo liberaron para que se piense que ya terminó el proceso. Y no es así. O sea, efectivamente los encabezados pueden decir chiale como el nuestro, ¿no? Juez libera a Lozoya, otro fracaso de Gertz Loreno, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero no estamos diciendo implícitamente que ya ganó el juicio, ¿no? Lo hemos aclarado desde el principio. Continúa su proceso, pero en estricto sentido sí es en libertad. Eso de la prisión domiciliaria, en el caso de Lozoya ya vimos que es una ridiculez, tanto que el tipo puede ir a cenar ahí a los mejores restaurantes de Las Lomas y pedir pato laqueado, ¿no? Como lo hizo en el restaurante Hunan o Unano, su chingada madre, ¿no? Ya que estos restaurantes carísimos ahí en la Ciudad de México. Bueno, hoy pues obviamente se lo iba a tener que recriminar Dalila Escobar de proceso al presidente López Obrador. Obviamente se lo tenía que reprochar que si dicen que el Poder Judicial ha favorecido a Emilio Lozoya, pues entonces ¿qué papel ha jugado la Fiscalía General y qué se debe hacer si no ha sido suficiente el actor de dicha Procuraduría? En primer lugar, el presidente comenta que sí hay muchas pruebas, pero que el Poder Judicial está, en todo caso en estos momentos, en el plan de otorgar perdones y hacer valer la impunidad, el no aceptar la prisión preventiva, que de hecho la Suprema Corte la quiere quitar. Efectivamente, en estos momentos se analiza, no en estos momentos, lleva ya mucho tiempo, pero se analiza el poder, de alguna otra forma, retirar la figura de la figura muy extraña, se analiza de forma muy extraña quitar la figura de la prisión preventiva. ¿Para qué sirve la prisión preventiva? Para varias circunstancias. En primer lugar, para proteger a las víctimas y a los ofendidos. Esa es una de las razones por las cuales se establece la prisión preventiva
del presunto responsable. En segundo lugar, para evitar que ese responsable se evada de las autoridades, se le llama, que se pueda escapar, pues, que esquive la justicia, ¿no? En estricto sentido son esas dos razones, que se escape o que pueda hacerle daño a la persona en caso de que lo tenga, o hasta cierto punto hay algunos juristas que consideran también la parte del castigo previo, al tratarse de solamente con delitos fuertes. Para que alguien alcance la prisión preventiva, una de las reglas es que se haga una media entre la pena mayor y la pena menor, se haga el cómputo, se busque la media, y si se llega a 5 años, entonces sí hay prisión preventiva oficiosa, y si no, bueno, puede salir la persona y llevar su proceso en libertad. Imagínese usted en México que pues de alguna otra forma se aplicara ese principio. ¿Apoyaría a muchas personas que son acusadas injustamente? Sí, ¿no? Como ocurre tantas veces en México, tantas personas están en la cárcel injustamente. Yo diría la gran mayoría de las personas que se encuentran en las cárceles mexicanas están ahí porque son pobres. Esa es la realidad, la gran mayoría. Y pues obviamente siempre nos hemos de solidarizar con ellos, con sus familias. El estar en la cárcel es una situación horrenda, espantosa, que pues provoca sufrimiento para todos, para las familias, para las personas que están ahí. Y insisto, no en un país en el que la mayoría de los que están ahí es por su pobreza, más que por otra cosa. Pero esta determinación, este análisis que tiene la Suprema Corte de Justicia no es para favorecer al pueblo, no es para ayudar a la gente que no tiene para pagar un abogado y que no puede demostrar que efectivamente no se merece la prisión preventiva oficiosa. No, es para favorecer a esos camajanes que están en la política, en el empresariado, y no enfrenten las consecuencias de sus actos, como Emilio Lozoya Austin. Efectivamente, claro que sí. Dice que el presidente que pues la Suprema Corte actúa siempre en franca impunidad y siempre llega con una excusa, con un pretexto, pero fue más allá. Hizo una declaración extremadamente dura sobre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Muy dura, y agárrese porque se la vamos a poner. En primer lugar, es más, ¿qué le parece, don David, que ponemos el clip 28 y de ahí nos vamos con los siguientes? Está muy fuerte lo que le vamos a comentar. El presidente asegura que este corrupto poder judicial al que nos enfrentamos los mexicanos es herencia de la época de Diego Fernández de Ceballos y de Fernando Gómez Montt, abogados que eran muy buenos pero para la corrupción. Y de ahí se soltó a decir cómo les iba con Arturo Saldívar y cómo les va ahora con la ministra Piña. Poderoso caballero, don dinero. Era la época de Diego Fernández de Ceballos, de Gómez Montt, puras finísimas personas, muy buenos abogados, jurisconsultos, de primer orden, muy buenos para el influyentismo. Entonces, esa es la herencia, eso es lo que están ahora reviviendo. Es lo que ha estado pasando. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada.
con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad. No reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público: oye, a ver, explica. Porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice: los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. O sea que... Híjole, yo en ese momento me quedé pero medio de a 4, ¿eh? O sea, siempre sorprenden este tipo de declaraciones, y no es la primera vez que López Obrador hace lanzamientos tan duros. Pero el decir algo como que pues este tipo de circunstancias ocurrían con Piña. Llega la señora Piña y dice: los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar. Y hagan lo que quieran, pues está cabrón. No se quedó solamente en eso el presidente López Obrador. No. Incrédula, ahorita la va a escuchar, Dalila Escobar de Proceso le cuestiona si, como él lo plantea, verdaderamente impacta que la ministra Norma Piña esté al frente de la Suprema Corte en casos como la liberación de Emilio Lozoya. Y no, la respuesta no tiene precedentes. O sea, en estricto sentido, el presidente López Obrador dice: es culpa de Piña, hasta cierto punto. O sea, obviamente ella representa a ese poder judicial, y si hubiera estado Saldívar, por ejemplo, no le descongelaban las cuentas a Genaro García Luna.
El hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya, si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar con la medida? Sí, y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Irma Piña, Norma Piña, ¿sí? La señora, le ofrezco disculpa por no decir bien su nombre. Claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda. Y eso de hoy es para afianzarse, y en la marcha fueron jueces, empleados del Poder Judicial, porque como estamos planteando de que los elige el pueblo, porque esa es la única manera de limpiar el Poder Judicial, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ya ven que para todo eso el INE no se toca, la Corte no se toca. Mi democracia no se toca. Entonces, son parte del bloque conservador, pero hay que seguir limpiando al país, porque esa corrupción no ayuda. Imagínense sacar, aun cuando sea libertad condicionada, a Lozoya de Pemex, cuando él mismo declara, a lo mejor la gente ya no se acuerda, pero ¿por qué estaba en la cárcel hasta ayer? Ayer salió, ¿no? Anoche. Sí. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque desde la campaña del licenciado Peña, él recibió dinero de una empresa brasileña, Odebrecht. Esa empresa brasileña operaba dando dinero a los funcionarios de los distintos gobiernos de América Latina. Detienen al dueño de la empresa, de apellido Odebrecht, en Estados Unidos, y como lo hacen los estadounidenses, le confiscan el dinero y le sacan, como se dice coloquialmente, la sopa, todo, y lo dejan en libertad, lo mandan a Brasil. Y empieza a salir toda la información de cómo repartían dinero para obtener contratos de obra, y empiezan a meter a la cárcel hasta presidentes de países. En México hicieron lo mismo, pero aquí no fue a la cárcel nadie. Hasta que era tanto el escándalo que en el sexenio anterior meten una denuncia contra Lozoya. Llegamos nosotros y la Fiscalía hace la investigación
detienen a Lozoya y Lozoya declara de que el dinero que había recibido de Odebrecht se había utilizado en la campaña presidencial a favor de el licenciado Peña. ¿Y quién investigó eso? Bueno, pues nada más y nada menos supuestamente que Lorenzo Córdoba. Es casi imposible encontrar esas imágenes, pero en aquel entonces, en el 2012, cuando el presidente, bueno, en ese entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, hacía estos planteamientos junto con Morena, de que habían habido gastos, gastos de campaña que no se podían explicar, inexplicables gastos de campaña, en el caso de la campaña de Peña Nieto. En aquel entonces dio su informe Lorenzo Córdoba, todavía como consejero, no como consejero presidente, como consejero electoral. Y recuerdo yo hasta la risita, ya saben, ¿no? Estas formas que tiene el muy infame del racista de Lorenzo Córdoba. Recuerdo mucho cómo es que hasta salió ahí a decir, dicen por ahí que hubo gastos excesivos de campaña y pues no hubo, ¿no? Ya encontramos que no. Tiempo después se hablarían de estas declaraciones de Emilio Lozoya Austin, de estas acusaciones muy fuertes, y efectivamente se abrió un caso en el Instituto Nacional Electoral que no se siguió, pero para nada terminó saliéndose primero del Instituto Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el Porfirito Edmundo Jacobo, que le dieran seguimiento al caso, y el INE se lavó las manos, pues es que como nadie le hizo caso, dijeron, ¿no? El caso ya no tuvo caso. Pero bueno, para hablar de todo esto y además, bueno, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció a usted lo que plantea el presidente López Obrador sobre la ministra Norma Piña? Durísimo, ¿no? Durísimo. Dice que si se tratara del ministro Saldívar, por ejemplo, no se hubieran descongelado las cuentas a Genaro García Luna, o bien no hubiera contratado como ayudante a un ayudante de García Luna como el que hoy trabaja para Norma Piña. Y ahora sí, le pido al equipo que nos grabe porque estamos de plácemes aquí en Sin Censura, de celebración. Para hablar de esto y mucho más, quiero presentar a un gran amigo, a un hermano, a un miembro de este equipo que ha tomado sus propios caminos, pero que